Hola, ¿cómo están? Aparte de seguir influencers del reino de Dios, sigo también influencers que hablan acerca de temas de actualidad. Y esta semana me pareció muy particular que 6 de las mejores youtubers de Colombia estuviesen hablando del mismo tema, de cómo desmaquillarse, de cómo usar los tonicos y las aguitas como para desmaquillarse. Eso no tiene nada de malo, lo aclaro, sino que constantemente dan este tipo de consejos acerca de cómo está tu belleza y no está mal cuidar tu cuerpo, no está mal cuidar tu carita, el templo del Espíritu Santo, el cuerpo que Dios nos dio, ¿cierto? Pero también cómo podemos hacer, porque en esta misma semana también se me acercaron varias niñas diciendo: ningún hombre me valora, ningún hombre me tiene en cuenta, ningún hombre se refiere a mí con buenos términos, me terminaron, me dejaron de amar. Fue varias historias que escuché alrededor en esta semana, ¿cierto? Y cómo nosotros podemos influenciar de la misma manera que tantos youtubers aconsejan sobre el cuerpo, ¿cómo podríamos aconsejar sobre guardar nuestro corazón, cierto? Sabemos que la palabra de Dios dice que de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, porque de él depende la vida, ¿cierto? ¿Cómo guardamos nuestro corazón? Pero yo lo pude identificar en una cosa, en la identidad que tenemos en Cristo. Si tuviéramos una identidad en Cristo, en el reino de Dios, si supiéramos y entendiéramos qué es ser hijos de Dios verdaderamente, no permitiríamos que estas situaciones o estas cosas nos hicieran daño, preocuparnos por qué nos quieren o por qué no nos quieren o por qué nos tratan mal. Yo te digo una cosa, si tú realmente estás buscando que haya alguien que te tome en serio, empieza cambiando tus hábitos, empieza cambiando. Si lo que publicas son rumbas, cosas efímeras, cosas que acaban, cosas superficiales, eso es lo que vas a traer, así de sencillo es. Lo que transmites, lo que muestras, es lo que ven. Entonces de esa manera también atraes tipos de personas así. Entonces es necesario cambiar los hábitos, es necesario cambiar todas las cosas que ves. Una de las cosas que yo podría decir es que yo no te vengo a hablar de mí, yo no te vengo, quizás en algunos años yo dejaré de existir, pero yo sí te vengo a hablar de alguien y te vengo a hablar de Cristo, te vengo a hablar del Señor, de quien me ha hecho tener una identidad en Él, de quien me ha hecho recuperar y poder ser parte de la familia de Dios a través de Él. ¿Y por qué te digo esto? Yo en unos días dejaré de existir, pero Él no. Él siempre va a estar en este mundo y va a estar en la eternidad. Hay partes de que podemos hablar de cómo mostrar lo que trasciende, lo que realmente permanece, más que un rostro bonito, más que algún momento que se acabará. Repito, eso no está mal, está bien tener un equilibrio y cuidar esto. Pero que en algún momento estas cosas se acabarán, más lo que permanecerá será el carácter de Cristo en nosotros. Eso será lo que permanecerá siempre. ¿Sabes? ¿Cómo pude...? Había una historia de la cual, porque la mayoría de historias de las que me han hablado últimamente las niñas han sido temas relacionales, del amor, de cómo me quieren, de cómo no me quieren. Y ha sido un tema que me hizo recordar cómo yo me enamoré, de cómo fue mi historia, de poderme enamorar en lo natural. Y eso pasó. Estábamos en un pueblo hace muchos años, estábamos en un pueblo que se llama Caucasia, que está yendo para la zona costera de nuestro país, Colombia, y estábamos en el carro esperando que nuestra familia se fuera al supermercado a comprar algunas cosas. Nosotros estábamos sentados en el carro, yo y la persona que en ese momento cautivó mi corazón, me enamoró, me enamoró. Y fue con actos como esos, estábamos sentados en el carro, cuando afuera veíamos que habían 2 niños que se estaban golpeando con unas rocas gigantes, eran bloques de cemento, y ambos estaban sus caritas llenas de sangre, de lo que se estaban golpeando, tirándose las piedras, que yo tenía una cara de angustia e impotencia, y yo llegué y le dije: por favor haz algo, mira que se están haciendo daño. Y él me decía: pero ¿cómo si no los conozco? Fue tal mi cara de angustia, fue tal mi cara de tormento y de clamor, que él salió, les quitó las piedras y los separó. Para mí esto contó, para mí esto marcó, para mí esto me hizo enamorar de él.
más me hizo, porque estos fueron los actos. Eso mismo pasa cuando te enamoras verdaderamente de Cristo, cuando entiendes, no te enamoras por el solo hecho de todo lo que hace, porque eso es lo que prima, porque Él no te hará sufrir, Él estará contigo todo el tiempo, Él secará tus lágrimas, Él te consolará y Él estará siempre contigo y nunca te traicionará. Y eso es de lo que en particularmente me ha enamorado, cómo me ha defendido, cómo ha sido mi protector, cómo se levanta como ese hermano mayor diciendo, hey, pilas pues con Nati, pilas que no vayan a hacer nada con ella. Y es entender que hay alguien que me protege, que me cuida, que me valora, que me da mi lugar. Y eso es de lo que yo quiero hablarte. El propósito primordial de Dios para toda la creación es establecer su reino sobre la tierra a través del hombre, cada mujer y cada ser humano. Ha sido creado por Dios con la identidad en Cristo y un diseño único y especial para entender la voluntad de Dios y obedecerla a la perfección. Desde siempre Dios ha querido transferir el majestuoso reino de los cielos a la tierra por medio de los seres humanos. Básicamente, esto determina un verdadero desarrollo en nuestra razón y propósito de poder permanecer en este mundo. La identidad de Cristo determina el carácter y el carácter de Cristo se conoce a través de la seguridad de dónde provenimos, de la seguridad de nuestro Creador, de la seguridad de saber quiénes somos, de quién hijos somos, de la seguridad de la obediencia al Padre, de la obediencia a su voluntad. Sabes, muchas veces en nuestra carne priman nuestros deseos, nuestros planes, nuestras estrategias, nuestras acciones diarias, sin importar lo que es verdaderamente importante, que es el carácter. El carácter de Cristo no es el que sea más fuerte, el que grite más, no. El carácter de Cristo es su forma de pensar, es su forma de amar, es cómo actúa y realmente cómo es su mente. Si quieres descubrir cómo es el carácter de Cristo, yo te invito a que leas Gálatas 5, donde dice todas las maravillosas bondades del carácter de Cristo y cómo logramos tener una identidad en Cristo. ¿Sabes? De acuerdo a lo que conozco de su palabra, yo podría decirte y definírtelo en 3 pasos, cómo pasó mi identidad, cómo pude identificarme en Cristo. Y una yo te puedo decir que es conociéndolo. ¿Sabes? Jesús dice, su palabra dice que Él es nuestro hermano. ¿Tú sabías que Jesús es nuestro hermano? Sí, nuestro hermano mayor. Por el solo hecho de ser el primogénito de Dios, como dice su palabra, se convierte en nuestro hermano. Es nuestro hermano mayor. Y ustedes saben en algún momento si han tenido un hermano mayor, cómo ese hermano mayor te defiende. Y sé cómo se convierte en tu modelo a imitar. ¿Sabes? La palabra del Señor dice, mas a todos los que recibieron a quien, a Cristo, a los que creen en su nombre, en el nombre de Cristo, les dio potestad de ser hijos de Dios, como dice en Juan 1:12. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Mira que esa es el requisito para ser hijos de Dios, para ser adoptados por Dios. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Esto lo dice Gálatas 3:26. Y también tenemos otra en la palabra que dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Eso lo dice en Romanos 8 del 14 al 15. Dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para la posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esto lo dice en Pedro 1, en primera de Pedro 2:9. Bueno, como primer paso es conocer qué dice la palabra acerca de la identidad en Cristo. Y como segundo, entender qué es la identidad en Cristo. Y yo lo veo con una palabra también que nos dice la Biblia, que nos habla Dios acerca de esto, y es, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. O sea, yo no podría ser transformado, podría caminar siendo hija de Dios si yo no hubiese entendido eso. Sí, lo hemos visto muchísimas veces. Ay, qué nota así, ser hijos de Dios. ¿Qué beneficios tiene ser hijos de Dios, del creador del universo, del que tiene todo el poder? ¿Qué beneficios? ¿Qué nota? Pero
¿Realmente estoy entendiendo la magnitud de lo que eso significa, ser hijo del Creador, del dueño y del universo? Pues no hay forma de cambiar, de ser transformado si yo no cambio mi pensamiento, si en mi mente yo no puedo entender eso y disfrutármelo y saboreármelo como cuando un perro se saborea un hueso y entenderlo de una forma que realmente llegue a hacer obra. Y dice su palabra, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, como lo dice Romanos 12:12. Debemos mirar a Jesús y ser transformados a su imagen, y así aumentará nuestra confianza, esperanza, paciencia y valor. ¿Sabes? En tercero aspecto que yo diría, y es creerlo. O sea, ya conozco qué dice la palabra. Segundo, ya sé qué dice, ya sé que es, ya lo entiendo. Y tercero, ¿cómo lo creo? Y eso dice que creyendo la identidad de Cristo Jesús en mí, eso se reduce a la obediencia, a caminar en obediencia, a caminar en confianza, a caminar en voluntad de Dios, a caminar con pecho de paloma porque Él está en control, a caminar creyendo que soy realmente la hija o el hijo de Dios, que soy realmente, que Él me defiende, que si yo voy, Él está conmigo, que doy un paso y Él está conmigo. Eso es confiar en Dios y saber que soy hijo de Dios. ¿Sabes? El sentir de Jesucristo, la actitud de obedecer a Dios, era como en Mateo 26 cuando Él estaba en el huerto de Getsemaní. ¿Sabes? Minutos antes de ser entregado, dice Jesús, Padre mío, si no puede pasar de mí esa copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Ese es el sentir que nos dice, mira, Jesús pudo, Él que tenía todo el poder y la autoridad porque se le había dado. No hizo su voluntad, sino que pidió a que se hiciera la voluntad del Padre. Simplemente se pudiese haber ido, simplemente le hubiese podido decir, papá, mándame mejor a Cancún en vez de hacer eso, mándame para México en vez de quedarme yo acá en Israel. Eso podría haber hecho el Hijo de Dios, el amado de Dios, pero realmente Él sabía que no era su voluntad, que era la voluntad de su Padre lo que Él debía hacer. Y eso es lo que nos hace importante y lo que hace que la identidad en Cristo sean nuestras vidas. No son nuestra voluntad, no son nuestros deseos, es entenderlo a Él. ¿Sabes? De las cosas que podría haber en Jesús y en un Pablo que también miro mucho su vida, era que se gozaban cuando la voluntad de Dios era agradable y buena para nosotros, pero también para ellos, pero cuando también era dolorosa, también aceptaban esa voluntad y también había felicidad, ¿cierto? Y esa es lo que hace la diferencia entre ser obediente y ser desobediente. En tiempos difíciles, ambos reaccionarían igual a la voluntad de Dios, ¿sabes? Hay una cosa que yo quiero decirte, no podrás entender la identidad en Cristo si en tu vida hay culpabilidad. Si no has podido entender que papá mandó un hermano mayor para que te defienda, para que borre tus culpas y creas en él, en su fianza de sangre, que te ha dado libertad, que quiere Dios que tengas el carácter de Cristo, el carácter de tu hermano mayor, el carácter de hijo de Dios, el carácter de rey de reyes y señor de señores, ¿sabes? La culpa es como un techo, es como un obstáculo entre el cielo y nuestras manos que impide que entendamos que somos hijos de Dios, que Él ya pagó el precio, que su fianza, que su sangre ya pagó por nosotros, que su sangre nos hizo dignos y herederos de Él, de como Padre, de que si es el dueño del universo, de que si tiene el poder. Entonces, ¿qué puede darnos a sus hijos que nos ama? Las cosas que necesitamos, lo que necesitamos para bien, o lo que le imploramos. Entonces, ¿cómo no entender eso? Y cuando pasa la culpa, cuando hay ese obstáculo entre el cielo y nuestras manos, y esa culpa no deja que pase esas bendiciones a nuestra vida, ¿sabes? Mientras el hombre, ¿cómo perdió el hombre la identidad original? ¿Sabes? Mientras el hombre tuvo el carácter, pudo disfrutar también del poder, de la influencia para señorearse sobre toda la tierra. La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué ocurrió en ese molde original para que nosotros perdiéramos la identidad? ¿Y sabes qué pasó? Como todos sabemos, la desobediencia que fue en el Edén por parte de Adán y Eva y Adán, fue determinante para ser destituidos de esas magníficas características que daban como resultado el carácter de Dios en el hombre, ¿sabes?
pero por un poco tiempo determinado, ya que luego decidió que Dios darnos una oportunidad a través de Cristo Jesús. Jesús fue el que hizo nuevamente que ese vínculo familiar se hiciera en nosotros, como ya lo veíamos. Para ser hijos de Dios tenemos que creer, y hay un requisito, es ser hijo, es creer en lo que el Hijo hizo y en haberlo recibido. No lo digo yo, lo dice su palabra, que lo vimos anteriormente. Pero Cristo ha hecho que recuperemos ese carácter de ser hijos de Dios. Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, él perdió su relación de familia con Dios. Y la única manera de restaurar esa relación es por medio de la regeneración y adopción, de lo que te he venido hablando. Y eso es la identidad en Cristo. ¿Sabes? Si quieres que cambie esto, si quieres entender que Cristo hacía y hace parte de lo que es la identidad en Cristo, es ser como Él, es tener el carácter como Él, carácter como el varón perfecto, ser obedientes, ¿sabes? Nuestro gozo y nuestra identidad en Cristo es algo necesario para que no suframos, ¿sabes? En Él está nuestro gozo, en Cristo está nuestra identidad. En Él está la esperanza, como Él tuvo esa identidad de creer en su Padre. ¿Sabes? Nuestro gozo no puede depender de los logros o los bienes adquiridos o las relaciones exitosas que tengamos. Por cuando vienen esas situaciones monótonas de la relación, y que nos hacen que quizás la relación no sea buena o no sea estable, o quizás que la relación haya una ruptura, una separación, una muerte. Nuestro gozo no puede depender de esas relaciones, porque si esas relaciones pasa esa ruptura, porque si pasa esa muerte, entonces hasta ahí llegará nuestro gozo. No, nuestro gozo debe depender de Él, ¿sabes? El gozo no se acaba, el gozo en Él no se acaba, es un gozo que el mundo no da y que tampoco puede quitar. Eso era algo que te quería contar acerca de la identidad en Cristo, acerca de lo cuánto podemos influir sobre otros, para el cuidado de nuestro corazón, para ser felices, para caminar siendo verdaderos hijos de Dios, conociendo de quién somos, con pecho de palomo, como se dice, de caminar, confiados de que Él está en control de nosotros, y que como Él es nuestro Padre, Él pelea por nosotros, y que también nos dio a un hermano mayor para que interceda por nosotros, para que abogue por nosotros. Gracias, Dios te bendiga.